En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29, dice la Biblia: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras del Evangelio de San Juan recogen el momento o uno de los momentos iniciales del ministerio del Señor Jesucristo. En el contexto del pasaje nos dice la Biblia que Juan el Bautista estaba bautizando, por supuesto, y el nombre de Juan el Bautista viene precisamente de esa actividad. Juan estaba predicando, nos dicen los demás evangelios, el mensaje de arrepentimiento y llamaba a la gente a bautizarse como señal de su arrepentimiento. Así que cuando Juan está en esa labor, ve venir a Jesús, y él, que había sido interrogado acerca de si él era el Mesías y lo había negado, entonces dice, cuando ve al Señor Jesucristo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, aquel por el cual ustedes están preguntando, aquel por el cual ustedes están indagando, ese es el Mesías. Pero Juan el Bautista utiliza una terminología un poquito diferente, ¿no? Él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de nuevo tenemos que repasar lo que pasaba entonces, en aquella época, en el sistema de culto del pueblo de Israel. El sistema estaba basado en sacrificios de animales, y estos sacrificios de animales, entre los cuales se encontraba el cordero, era un acto, por así decirlo, simbólico, en el que el cordero o el animal sacrificado era una especie de sustituto de aquel que estaba ofrendando u ofreciendo esto, y se ofrecía estos sacrificios, entre otras cosas, por el pecado. De hecho, había un gran día muy solemne, que era el día de expiación, en el cual se hacía un sacrificio por todo el pueblo para expiar, es decir, para perdonar el pecado del pueblo. Bueno, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa frase, el Cordero de Dios, está implicado el hecho de que la obra que Jesús iba a realizar, la iba a realizar a través de su muerte sacrificial por nosotros. Su muerte por nosotros en la cruz del Calvario sería el sacrificio de Dios, la ofrenda de Dios por nuestros pecados. Dios hecho hombre, porque el Evangelio de Juan precisamente habla de Jesús en términos del eterno. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ese Dios hombre viene al mundo con el propósito de servir como el sacrificio en pago por nuestros pecados. Recuerden que la Biblia dice, escrito más adelante por el apóstol San Pablo, que la paga del pecado es la muerte. Y luego dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, no pecó, fue absolutamente perfecto y puro, pero Él cargó el pecado nuestro en la cruz, y cargando el pecado, murió por nuestros pecados, pagó el precio de nuestros pecados, siendo Dios, siendo hombre, pagó el precio de nuestros pecados, y en ese sacrificio, en esa muerte, recibimos nosotros perdón y vida eterna. Por eso, Juan el Bautista dice: cuando ve a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado nuestro pecado, puede ser expiado no a través de nuestros propios sacrificios y de nuestras propias obras, sino que puede ser expiado, pagado por el sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre, es decir, por el sacrificio de Jesucristo. Es Cristo quien paga el pecado nuestro, es Cristo quien lleva sobre sí mismo nuestro pecado, y al llevar sobre sí mismo, Él es el que puede quitar el pecado nuestro. Jesús puede quitar la culpa de tu pecado.
Jesús puede quitar la esclavitud, la atadura que te produce el pecado. Jesús puede quitar la condenación de tu pecado. Él es el que puede hacerlo porque vino al mundo para ofrecerse como nuestro sacrificio, sustituyéndonos a nosotros en la cruz del Calvario, a fin de que nosotros podamos recibir perdón y vida eterna. Por eso el profeta Isaías escribía siglos antes de la venida del Señor Jesucristo al mundo. Isaías decía, hablando del sacrificio de Cristo: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, Jesucristo llevó nuestro pecado a la cruz del Calvario. La única forma como tú puedes ser perdonado, aceptado delante de Dios, recibido como un hijo de Dios, es a través del sacrificio de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Cristo que por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, perdone tus pecados y te dé la vida eterna y abundante, la vida nueva que solamente Él puede dar. Sí, Cristo es el Cordero que quita el pecado. Tu culpa será quitada, tu condenación será anulada. La esclavitud del pecado será disuelta a través de la sangre de Jesucristo en el Calvario. Hoy recibe a Jesús, pídele al Señor que quite tu pecado y te perdone. Él lo hará. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.